Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, sexta parte, Reconocimiento de las Reliquias, capítulo 2, Reliquias de Jesucristo y de su Madre Santísima. 2. Visiones sobre estas santas reliquias. La princesa de Creta. He visto una santa princesa, en hábito de peregrina, llegar con gran séquito a Jerusalén. Provenía de la isla de Creta y no estaba aún bautizada, pero lo deseaba ardientemente. La he visto en Roma cuando era pagana. Parecía que por entonces había una tregua en las persecuciones, porque el Papa habitaba en un edificio en ruinas. Allí ella fue instruida y los cristianos se reunían calladamente. En la Tierra Santa las cosas estaban tranquilas, pero un viaje a Jerusalén iba acompañado de muchos peligros. La ciudad de Jerusalén estaba muy cambiada. Algunas alturas habían sido allanadas y algunos valles hondos cubiertos con escombros y rellenados dentro de la ciudad. Por eso ciertos caminos pasaban ahora por encima de santos lugares. Creo que también los judíos habían sido obligados a refugiarse y a encerrarse en una parte determinada de la ciudad. Existían ruinas del antiguo templo. El lugar del Santo Sepulcro permanecía fijo e inmutable junto al Monte Calvario, fuera de la ciudad, pero no se podía llegar hasta allá porque estaba cubierto de escombros y de tierra y amurallado en torno. Allí cerca se detenían y vivían en cuevas o bóvedas ruinosas muchos santos varones, que veneraban esos lugares y parecían ser de aquellos que habían sido establecidos por los primeros obispos desde los tiempos de los apóstoles. Ellos no podían llegar corporalmente hasta el Santo Sepulcro, pero a menudo en visiones llegaban a sus cercanías. Parece que poca atención despertaban por entonces los cristianos. Podían, sin ser molestados, pero con ciertas precauciones, visitar los santos lugares, hacer excavaciones y sacar reliquias y cosas sagradas. En aquel tiempo fueron buscados y encontrados varios cuerpos de santos mártires de la primera época y celosamente guardadas sus reliquias. Aquella princesa que había peregrinado hasta allí, orando sobre el monte de los olivos, vio en visión la sangre preciosa y lo indicó a un sacerdote de los que guardaban el santo sepulcro. Este, con 5 otros, fue al lugar señalado y excavó la tierra. Encontró una piedra colorada sobre la cual Jesucristo había sudado sangre. Estaba cubierta de muchas gotas de sangre. Como no podían separar la piedra del escollo de donde formaba parte, separaron de un lado un pedazo del tamaño de 5 palmos. De esta piedra recibió una parte la princesa peregrina. Obtuvo también otras sagradas reliquias y fragmentos de los vestidos de San Lorenzo y del viejo Simeón, cuya tumba yacía destruida no muy lejos del mismo templo. Recuerdo que el nombre de esa princesa es santo, pero no conocido entre nosotros. El fragmento de piedra era triangular y lleno de venas de diversos colores. Primero fue colocado dentro de un altar, más tarde en el pedestal de un ostentorio. El padre de aquella joven princesa procedía de los reyes de Creta, entonces en poder de los romanos. Este príncipe poseía aún muchos bienes y habitaba en un castillo junto a una ciudad situada en el lago occidental de la isla, llamada Sidón o Canea. Allí he visto crecer muchos frutos amarillos, largos y obtusos en la parte superior, frutos del árbol Malum Sidonium. Entre la ciudad y el castillo se levantaba un gran arco, a través de la cual se veía la ciudad, a la cual se llegaba por una carretera real. El padre tenía otros 5 hijos. La madre había muerto cuando la niña era aún pequeña. Él había estado ya en la Tierra Santa y en Jerusalén. Uno de sus antepasados había conocido a aquel Léntulo, que tenía tanto afecto por Jesús y tanta amistad con Pedro. Por medio de él había llegado a conocerse las verdades del cristianismo. Por esto supe que el padre de la joven no era enemigo del cristianismo. Mientras él estaba en Roma con el joven que debía ser su yerno, hablaron del cristianismo y el joven dijo que deseaba ardientemente ser cristiano.
Creo que en esta ocasión se trató del futuro matrimonio, o que al menos trabaron mutua amistad. El padre de la joven y el esposo se hicieron instruir mejor en la fe por un sacerdote. El joven esposo, que tenía el grado de conde, era de origen romano, aunque nacido en las Galias. El rey se alejaba cada vez más del culto de los dioses y del modo de vivir de los paganos, y la hija y los hijos frecuentemente oían ponderar al cristianismo. El rey tenía derecho sobre el laberinto de Creta, pero había renunciado a ellos precisamente por su diverso modo de pensar, cediendo esos derechos a su cuñado. El laberinto de Creta y el templo no tenían entonces tanto horror como en épocas anteriores, en las cuales muy a menudo traían criaturas humanas para ser despedazadas por las bestias feroces. Con todo se celebraban cultos a los ídolos, y muchos lo visitaban por razón de sus rarezas maravillosas. Adentro se cometían actos vergonzosos y abominables. De lejos parecía aquello un monte cubierto de verdor. Cuando la joven estuvo en Roma para hacerse instruir en la fe cristiana, tendría 17 años. Cuando al año siguiente peregrinó con otros de la misma idea a Jerusalén, me parece que su padre había muerto y que aquella era libre y dueña de sí misma. Llevó la preciosa sangre sobre su persona dentro de un cinturón ricamente bordado, en el cual se veían muchas pequeñas aberturas. Los peregrinos solían llevar semejantes cinturones colgados en banderola. Cuando regresó a Creta, no pasó mucho que el prometido vino a buscarla en una nave equipada. Se detuvo algún tiempo en Creta y luego se la llevó a Roma, donde estuvieron mucho tiempo. Allí se hizo bautizar secretamente. En aquella época la cátedra de Pedro quedó por algún tiempo vacante. Había discordia y confusión, y tenían lugar muchos secretos asesinatos de cristianos. Desde Roma se dirigieron en una nave, con la escolta de muchos soldados, a las Galias. A contar desde la época de su matrimonio, pasaron cerca de la mitad de un año entre Creta y Roma. La sangre preciosísima era llevada por el conde durante su viaje en un cinturón en torno de su cuerpo. La esposa se lo había dado como garantía de su fidelidad. Su lugar de parada estaba en el Ródano, no lejos de Avignón y de Nimes, pues había apenas 7 horas de viaje. El castillo estaba situado en una isla. Tarcaso y el retiro solitario de Magdalena no estaban muy distantes de allí. En Nimes había ya entonces algunos preceptores cristianos, los cuales vivían secretamente en comunidad. El claustro de Santa Marta estaba situado en una montaña entre el río Ródano y un lago. El castillo del conde se levantaba sobre una isla, y no lejos de allí se veía una pequeña villa. Esta villa de San Gabriel debe su origen a un milagro. Un hombre fue salvado por una tempestad que lo había sorprendido en el lago. Allí el conde era visitado con frecuencia por un ermitaño, que era un santo sacerdote.